Buenas tardes, estudiantes, profesores y familiares que en este momento nos sintonizan para adentrarse en el maravilloso mundo de la física. Una vez más nos encontramos entonces para seguir consolidando, sistematizando esos contenidos que ustedes ya recibieron en clases anteriores o en encuentros anteriores. A partir de este momento estaremos trabajando aquellos temas que ustedes no han recibido, o sea, en sus instituciones educativas, unidades que nos restan del curso de física 10º grado. En encuentros anteriores, como les estaba diciendo, ustedes sistematizaron aquellos contenidos referidos a la unidad número 3, interacciones en la naturaleza, donde estudiaron las leyes del movimiento mecánico y la ley de gravitación universal. En la unidad número 4 de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ustedes profundizaron en los conceptos de impulso de la fuerza y de cantidad de movimiento. Así como en el último encuentro ustedes sistematizaron la unidad número 5, que trata o que trabajaron los temas de trabajo mecánico, energía mecánica y también la ley de la conservación y transformación de la energía mecánica. Les proponemos que a partir de este momento nos sigan con 3 elementos fundamentales para que ustedes ganen en éxito y puedan vencer los objetivos tanto del encuentro de hoy como de todas las unidades en las que vamos a estar impartiendo, que vamos a estar aquí recibiendo. Les propongo, por tanto, primero prestar siempre mucha atención a todo lo que vamos a estar comentando en los encuentros. Segundo, bueno, pues que cualquier duda siempre buscar apoyo en QEduca, o sea, en las páginas virtuales diseñadas para ello, también en el repasador en línea y en nuestro software educativo Sustancia y Campo. Y como tercero, y no por mencionarlo de tercero, es menos importante, el trabajo con nuestro libro de texto. ¿Qué sucede? Que en nuestro libro de texto este contenido y en el que vamos a recibir en el encuentro que viene, bueno, pues no aparece. Para ello necesitamos otra bibliografía complementaria, la cual se titula El movimiento de los cuerpos que rotan. En esta bibliografía aparece todo este contenido que trata sobre la rotación de los cuerpos y ya indicándoles el texto, la bibliografía que ustedes van a utilizar en este y el próximo encuentro, estaremos entonces, ya le estamos adelantando parte del tema de la unidad o el título de la unidad y el tema de nuestro encuentro. Sin más, le presento entonces en la próxima diapositiva el tema de la unidad, que es el movimiento de los cuerpos que rotan y ley de conservación de la cantidad de movimiento angular, así como el tema de nuestro encuentro, que es el de cinemática de la rotación. O sea, estaremos abordando todo lo referido a la cinemática de la rotación. Antes de comenzar con todo este estudio de la cinemática, específicamente de la rotación, me gustaría comentarles sobre las aplicaciones precisamente que tiene este movimiento. En la naturaleza todos sabemos que está bien difundido el movimiento de la rotación. Rotan los planetas, las estrellas, ¿verdad? Rotan los satélites, las piedras, los animales, en su movimiento las extremidades. Está muy difundido, o sea, es muy común, tan común como el movimiento de traslación que ya ustedes en otros momentos conocen, o sea, ya han estudiado el movimiento traslacional en otros niveles educativos como el de secundaria básica y bueno, en el 10º grado, en la unidad número 2, cuando estudiaron la descripción del movimiento mecánico. Veamos en la siguiente diapositiva algunos de estos ejemplos y de la cual vamos entonces a establecer algunas preguntas que nos pueden servir como problemática para responder durante este encuentro, al final del encuentro y quizás conversando con nuestra familia puedan surgir incluso otras preguntas para el debate respecto a este contenido. Les propongo entonces visualizar la siguiente diapositiva. Bien, aquí estamos viendo algunas de las aplicaciones que tiene el movimiento rotacional, no solamente como decíamos en la naturaleza, sino también en nuestro juego común desde pequeño, ¿verdad? En el lanzamiento de un trompo, en el yo-yo. Bueno, aquí estamos viendo otra imagen en la que se pone de manifiesto todo lo que hemos visto en cuanto a naturaleza, o sea, donde se aplica este contenido en la naturaleza. Estamos hablando de la rotación de los planetas, de nuestro planeta, en la cual hay una ya de las preguntas que me va surgiendo y que yo se las voy a mostrar en diapositivas que les continúan,
que es precisamente qué tipos de movimientos recorre nuestro planeta durante su, o qué tipo de movimientos posee nuestro planeta durante su recorrido anual. Otro de los fenómenos, de las aplicaciones que tiene este tipo de movimientos son los ciclones, como vemos aquí representados, el tornado. Bueno, pues las galaxias también rotan a todos los niveles, desde el micromundo hasta el megamundo, tienen aplicaciones este tipo de movimientos. Bueno, pues en el arte, en la danza, en el cine también las tiene, y en casi todos los deportes se aplica precisamente este tipo de movimiento. Yo les propongo, como les decía en la siguiente diapositiva, analizar algunas de estas preguntas que me van surgiendo cuando yo veo estas aplicaciones, cuando me hablan precisamente del movimiento de rotación. Preguntas que no son las únicas, por supuesto. Ustedes pueden crear sus propias problemáticas a partir de ver estos ejemplos, de comenzar el estudio de la rotación. Les propongo entonces la visualización de la siguiente diapositiva. Veamos. La primera pregunta, que a partir de lo que hemos ya estado observando, podríamos describir el movimiento de los cuerpos que rotan. Este movimiento de los cuerpos que rotan, o sea, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo. Otra de las preguntas que ya les mencionaba es qué tipos de movimientos posee la Tierra en su recorrido anual. Ya sabemos la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Ya ustedes tienen algunas nociones, como les dije, del movimiento translacional. Y ahora, por supuesto, estamos mencionando o hemos dicho que los planetas describen su movimiento también rotacional. Por tanto, podríamos incorporar una pregunta bien interesante, y es que, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? O sea, es una pregunta bien interesante para que ustedes puedan discutir incluso con sus familiares. Y bueno, una tercera pregunta, ya que hablamos del deporte y de nuestro deporte nacional, del béisbol, ¿crees que un pitcher debe saber cómo hacer rotar una pelota y engañar al bateador del equipo contrario? Es decir, es necesario que un pitcher realmente sepa de la rotación de los cuerpos, de estas leyes de la física que son, como hemos dicho, tienen gran aplicación en cualquier ámbito de nuestra vida, no solamente en la naturaleza, en cualquier nivel tienen aplicaciones este movimiento de rotación. Bueno, todo lo expuesto anteriormente es de gran importancia para el estudio, por supuesto, del movimiento de los cuerpos que rotan. Pero para este estudio necesitamos tomar un modelo, como hacemos con casi todos los contenidos, con casi todos los problemas físicos a los que nos encontramos. La física, por supuesto, los físicos utilizamos modelos para poder aplicar las leyes de la física que sean más sencillas, que sean mucho más aplicables a lo que nosotros nos podemos encontrar durante cualquier problemática. Para ello, para este contenido vamos a utilizar un modelo físico que vamos a conocerse como cuerpo sólido. Este cuerpo sólido que no se deforma bajo ninguna acción externa y que además la distancia entre sus puntos permanece invariable. Este modelo de cuerpo sólido se denomina o se denomina sólido rígido. Como mencionamos, sólido rígido para nosotros va a ser un modelo, o sea, una idealización. Como mismo en otros momentos del 10º grado hemos estudiado, ya les comentaba, modelo físico. En la unidad número 2 estudiamos el modelo de punto material, se recuerdan, ¿verdad? Que es aquel cuerpo cuyas dimensiones y formas pueden despreciarse en comparación con las distancias que estos van a recorrer. Más adelante vamos a estar utilizando una vez más este concepto, el concepto de este modelo físico tan importante. Yo les propongo que junto con este concepto de sólido rígido y con el concepto también, por supuesto, de lo que significa rotación, puesto que nos van a sentar las bases para poder comprender mucho más sobre el movimiento de la rotación, los veamos definidos en la siguiente diapositiva. No se preocupe que no estemos indicando exactamente la página del libro de texto, es porque a lo mejor quizás ustedes no tienen a mano ahora esta bibliografía complementaria. Yo les voy a dar el tiempo necesario para que ustedes tomen nota de la diapositiva de cada uno de estos conceptos, ¿correcto? Y de igual forma de las expresiones de las cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. Yo les propongo entonces la visualización de la siguiente diapositiva, donde por supuesto comenzamos
con el concepto de sólido rígido, como aparece en pantalla, el cual es el cuerpo formado por un conjunto de puntos, ya ven, de puntos materiales. Recordaba el concepto que ustedes habían ya definido en unidades anteriores y cuyas distancias entre sí permanecen invariables. De la misma forma que el concepto de sólido rígido, decíamos, vamos a incorporar por supuesto el concepto de rotación, que es el movimiento donde todos los puntos de un sólido que describen arcos de circunferencia igual, de igual amplitud, en iguales intervalos de tiempo respecto a una misma recta que se nombra eje de rotación. Yo les voy a dar un breve tiempo, unos segundos, para que tomen nota de estos conceptos y luego vamos entonces a ver en la próxima diapositiva, bueno, pues un resumen que hemos hecho para ustedes de estos dos conceptos que nos van a ayudar, como les dije, a comprender mucho más o mejor la rotación de los cuerpos. Bueno, espero que hayan tomado ya nota, que haya sido suficiente el tiempo que les dimos para que tomaran estos dos conceptos. Yo, como les decía anteriormente, hemos diseñado además de estos conceptos un pequeño resumen en una diapositiva en la cual nos resume lo esencial de estos dos conceptos para que usted pueda estudiar, pueda direccionar su aprendizaje en cuanto a la rotación de los cuerpos. Veámonos en la próxima diapositiva. Bueno, primero que de estos conceptos vamos a tener en cuenta que el movimiento de todos los puntos del cuerpo es siempre similar, del cuerpo que rota, en círculos concéntricos con radios distintos cada uno. Y bueno, que en el movimiento rotacional o en la rotación, el movimiento de cada punto del cuerpo está diferenciado de otro por sus radios de giro, y solo puntos con igual radio se mueven con igual velocidad angular. O sea que esto es un resumen que hemos diseñado para ustedes para que puedan poder guiarse a la hora de trabajar la rotación de los cuerpos. Con este concepto yo creo ya que estamos en condiciones de de que ustedes tengan una idea de hacia dónde nos dirigimos con este tema, es decir, los objetivos que debemos vencer específicamente en el programa de hoy, en el encuentro de hoy. En la próxima diapositiva les proponemos 3 objetivos fundamentales que van a, por supuesto, finalmente ustedes a vencerlo con mucho éxito, puesto que vamos a tener todo el tiempo suficiente para explicar detalladamente cada uno de estos elementos y conceptos y expresiones que son fundamentales dentro de la rotación. Pasemos entonces a la diapositiva donde vamos a ver cada uno de estos objetivos. Primero vamos a diferenciar el movimiento de rotación del movimiento de traslación. No es necesario que ustedes copien estos objetivos, yo les voy a ir comentando cada uno de ellos cada vez que se los vaya mostrando en la diapositiva. Fíjense, vamos a establecer, como les decía, una diferencia entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Conceptos de movimiento de traslación que ya ustedes conocen de otros momentos. Vamos a hacer una diferencia tanto entre las magnitudes como en las ecuaciones matemáticas o en las expresiones que lo caracterizan. Segundo, vamos a estar haciendo una definición de la velocidad angular y de la aceleración angular en instantáneas, así como vamos a analizar el movimiento de rotación uniformemente acelerado y sus aplicaciones, pues ya anteriormente hemos estado viendo algunas de sus aplicaciones. ¿Correcto? Ahora bien, como repito, no es necesario que ustedes copien estos objetivos, solamente es que ustedes precisen en la habilidad que se les está indicando en cada uno de estos objetivos para luego entonces ver finalmente o comprobar si realmente nosotros vencimos cada uno de estos objetivos ya en conjunto en el trabajo con la familia. Así entonces comenzamos
con el estudio de la rotación de los cuerpos dentro de un lenguaje cinemático que nos va a permitir describir a este tipo de movimiento desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. En la próxima o en las próximas diapositivas vamos a estar analizando algunos de los conceptos fundamentales que también nos van a permitir hacer una descripción de este tipo de movimientos. Es importante que usted preste atención a cada uno de estos conceptos y a las explicaciones que se les van a ir dando. Además, ustedes van a tener tiempo de tomar nota de estos conceptos y de las expresiones matemáticas que se les va a ir planteando. Comencemos entonces así nuestro estudio de la cinemática de la rotación. Comenzamos entonces, como aparece en pantalla, con el concepto de desplazamiento angular, uno de los conceptos fundamentales de la dinámica de la cinemática de la rotación. Yo, antes de plantearles el concepto, quiero hacerles una breve explicación en cuanto a la gráfica y de lo que significa gráficamente el desplazamiento angular. Yo sé que ya desde el movimiento circunferencial en la unidad número 2 que ustedes estudiaron tienen nociones de estas magnitudes físicas que se les va a estar analizando hoy aquí en el encuentro. Bueno, pues aquí vemos en la gráfica un cuerpo, un punto P, el cual comienza en un instante de tiempo t inicial igual sub 0, o sea, sub 0 igual a 0, el cual cambia de posición durante la rotación del cuerpo que se hace a favor de las manecillas del reloj y se encuentra en un determinado punto al cabo de un tiempo t. Este cambio de posición angular que tiene el cuerpo en este instante de tiempo, que no lo vamos a tener en consideración ahora, si no estaríamos ya cayendo dentro de otras magnitudes físicas. Solamente el cambio de la posición angular es lo que se conoce como desplazamiento angular, lo cual, para simbolizarlo, para tener una expresión matemática que nos simbolice, vamos a utilizar delta zeta, como aquí aparece en pantalla en la gráfica. Ahora lo vamos a ver un poco más ampliado, un poco más grande. Bueno, pues delta, ya ustedes también conocen lo que significa. Delta significa variación dentro de la física y bueno, en el caso de delta zeta sería la resta de la posición final con la posición inicial. No es nuevo para ustedes el concepto de lo que es desplazamiento, es la unión de la posición final e inicial respectivamente que tiene un cuerpo. En este caso, de la posición o del desplazamiento angular es la variación del ángulo de giro que tiene un cuerpo cuando va de un punto a otro durante su movimiento rotacional. Bueno, pues como aparece en pantalla, el desplazamiento angular del radiovector para el punto está determinado por la ecuación delta phi igual a zeta final, menos zeta inicial, y esta magnitud delta zeta caracteriza el cambio de la posición angular del punto. Bien, y como les decía, su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Es decir, durante el estudio de los movimientos rotacionales es mucho más natural expresar el ángulo, el desplazamiento angular, la posición angular en radianes que en grados, y ya esto es algo que ustedes conocen del movimiento circunferencial o del movimiento circular uniforme que estudiaron en la unidad número 2. Les doy unos segundos para que tomen nota de este concepto, pues debemos seguir con otros más que nos caracterizan el movimiento rotacional. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular ustedes la estudiaron también en el movimiento circunferencial uniforme. Esta velocidad angular que se representa con la letra griega omega, W pequeñita, como lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Ahora vamos a ver su concepto, la definición. Es la magnitud física vectorial cuyo valor se obtiene por la razón desplazamiento angular del radiovector de la partícula del sólido rígido
y el intervalo de tiempo en el cual cambia ese desplazamiento. Vamos a ver la ecuación rápidamente aquí y su respectiva unidad de medida. Yo les voy ahora a explicar toda la gráfica y cada una de estas ecuaciones que hemos planteado en la diapositiva. O sea, esta expresión matemática o esta expresión de la velocidad angular que hace referencia al ángulo barrido en la unidad de tiempo es una ecuación muy parecida a la que ya ustedes estudiaron también en el movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que estamos hablando del desplazamiento angular en un intervalo de tiempo y cuando se realizan iguales desplazamientos en iguales intervalos de tiempo, la velocidad que se obtiene ustedes conocen que es constante. Esta ecuación matemática, por tanto, se nos parece mucho, ¿verdad?, a la ecuación que estudiamos en los movimientos rectilíneos uniformes, donde V era igual a delta S sobre delta T. Recuerden que esta expresión matemática también tiene otra forma de cómo escribirse: posición angular final menos posición angular inicial entre el tiempo final menos tiempo inicial, por supuesto tomando la referencia a las magnitudes de las que estamos hablando ahora. Y en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, la velocidad angular se expresa en radianes por segundo, puesto que, por supuesto, se basa a partir de las unidades de medidas de cada una de las magnitudes físicas de la que depende esta velocidad. Depende de delta zeta, que es en radianes, como dijimos, en su unidad de medida, y de delta t, que es el tiempo y se expresa en segundos en el Sistema Internacional. Por tanto, la velocidad angular se expresa en radianes por segundo al cuadrado. Ahora bien, aquí en la figura, y rápidamente lo vamos a analizar porque es una cuestión que, como objetivo principal del grado, no es para nosotros de mucha importancia, y es la representación de la velocidad angular. Nosotros no tenemos que ahora representar la velocidad angular, solamente determinar esta velocidad y ver sus características. Pero bueno, es válido mencionar que para representar a la velocidad angular que está en la dirección del eje de rotación de este sistema, ahora aquí mostrado en la gráfica, se aplica las reglas de la mano derecha. Los que son concursantes o los que quisieran investigar un poco más sobre ello pueden entonces estudiar en la bibliografía que se le dio al principio sobre este tema de la velocidad angular. Seguimos entonces con otro de los conceptos importantes, y este es el de la velocidad lineal, el cual ustedes también conocen de otros momentos. Esta es una magnitud física vectorial igual a la velocidad angular por el radio. Y de esta expresión matemática nosotros sacamos algunas interpretaciones de proporcionalidad. Recuerdan, ¿verdad?, en los movimientos circunferenciales, entre la velocidad y el radio de la trayectoria circunferencial que describen estos cuerpos. Esta velocidad también se conoce como velocidad tangencial, puesto que durante su movimiento rotacional o el movimiento circular que tiene un cuerpo, esta velocidad se representa tangente a la trayectoria. La expresión matemática para calcularla, como dijimos, es igual a W, o sea, la velocidad angular por el radio de la trayectoria circunferencial. Y en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, esta velocidad se expresa en metros por segundo. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, o dar paso a la siguiente diapositiva, donde vamos a explicar con más precisión la relación de proporcionalidad entre la velocidad y el radio, que, como conocen de otros momentos, estas son directamente proporcionales. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos la rotación de nuestro planeta terrestre y bueno, pues un esquema gráfico al lado, el cual nos está indicando que el segmento de recta orientado que representa la velocidad en diferentes puntos de este sistema tiene diferente tamaño. Esto es precisamente porque desde el eje de rotación al punto donde se quiera determinar esta velocidad, bueno, pues el tamaño de la velocidad tiene que estar en correspondencia con esta relación. Si el radio es menor, la velocidad lineal es menor porque son directamente proporcionales. De igual forma, cuando es mayor la velocidad, porque es mayor el radio, son directamente proporcionales. Bueno, y aquí vemos una magnitud más. Esta magnitud también es una magnitud física vectorial, está simbolizada con la letra griega alfa y nos representa en este movimiento lo que se conoce como aceleración angular. Rápidamente vamos a pasar a la próxima diapositiva y en esta diapositiva les voy a explicar qué es aceleración angular y por qué surge la aceleración angular. Veamos entonces, la aceleración angular surge en un movimiento rotacional precisamente porque la velocidad angular cambia uniformemente.
Recuerdan que los movimientos rectilíneos estudiamos los movimientos con aceleraciones constantes y la aceleración angular cuando surge es precisamente porque hay un cambio del valor numérico de la velocidad angular. O sea, es el resultado de la variación de la velocidad angular entre el intervalo de tiempo. Para calcular esta aceleración utilizamos la expresión matemática delta V sobre delta T y en el Sistema Internacional de Unidades de Medida se expresa en radianes por segundo al cuadrado. Les voy a dar unos segundos pequeños para que usted tome nota de la aceleración angular, que es un concepto bien importante, y luego seguimos con nuestro tema. Bueno, ya espero que hayan tomado como nota a la aceleración angular, ¿verdad? Repito rápidamente, la aceleración aquí, fíjense en la ecuación matemática, que es análoga a las expresiones que ustedes conocen de los movimientos rectilíneos. La aceleración que era igual a v menos v final, o sea, v final menos v inicial entre t final menos t inicial, y que en el sistema internacional se expresa en metros por segundo. Aquí estamos hablando de la aceleración angular. Esto nos va a servir como base para que en los próximos encuentros nosotros establezcamos una analogía entre las magnitudes físicas de la traslación y las magnitudes físicas dentro de la rotación. Bueno, nos queda entonces un tiempo para hablar de un último concepto, que es el concepto de aceleración tangencial. La aceleración tangencial, como su nombre lo indica, al igual que la velocidad lineal, es tangente a la trayectoria circular o rotacional que describen estos cuerpos durante su movimiento. Veamos entonces su concepto rápidamente y las ecuaciones matemáticas que nos permiten calcular esta aceleración tangencial. Les doy unos segundos para que tomen como nota este concepto y al regreso estaremos explicando y daremos, por supuesto, las orientaciones finales para el encuentro de hoy. Bueno, no nos queda tiempo para más. Espero que estos conceptos les hayan servido como base para lo que vamos a estar analizando en el encuentro que viene, donde vamos a estar hablando, por supuesto, de una analogía entre las magnitudes físicas traslacionales y las magnitudes físicas de la rotación. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo encuentro.